Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a recibir la palabra de Dios. Y el pastor Julio hoy le pide disculpas nuevamente porque ha tenido otra reunión con el pastor principal de la iglesia coreana, el pastor Juan Sandé. Y también ya el pastor Julio está partiendo hoy, está saliendo a Perú hoy en la noche. Así que al final de nuestro servicio vamos a estar orando por él también y su esposa. Ha tenido 2 semanas de bastante trabajo aquí, reuniones. Y hoy se disculpa por no estar presente. Nosotros continuamos con lo que estamos viendo, la armadura de Dios. ¿Cuánto nos hemos experimentado esta semana? Nos hemos calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Esta semana que pasó. Ahora vamos a ver el escudo de la fe. El título de hoy es Tomad el escudo de la fe. Quiero empezar este mensaje con Apocalipsis 1.8. Vamos a Apocalipsis 1.8 todos, por favor. Apocalipsis 1.8 es un versículo que conocemos también, que le hemos estado mirando o lo hemos escuchado ya en varias ocasiones. Vamos a Apocalipsis 1.8, ¿lo tenemos? ¿Lo leemos juntos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, y el Todopoderoso. Amén. Amén. Entonces estamos viendo que Dios dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y esta palabra se repite en Apocalipsis 22.13. Al mismo libro de Apocalipsis 22.13. Vamos a Apocalipsis 22.13. ¿Lo tenemos? ¿Lo leemos todos juntos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Entonces nosotros mirando esta palabra nos damos cuenta de que Dios tiene un horario, de que Dios trabaja dentro de su horario, es el principio y el fin. Entonces nuestra vida está dentro del horario de Dios. Nuestra vida como hijos de Dios está dentro del plan de Dios. Y nuestra vida, al estar dentro del plan de Dios, es una vida de fe, creyendo solamente en Jesucristo. Es una vida de victoria. Es una vida de victoria. No es que vamos a probar la victoria. No es que vamos a ver si ganamos. Evidentemente habrá batallas que perderemos también. Habrá batallas que perderemos. Pero la guerra la vamos a ganar en Cristo Jesús todos los días. Entonces cuando nosotros vemos la escritura de hoy dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Sobre todo dice: tomad el escudo de la fe. La fe, ¿qué es la fe? La fe, todos sabemos qué es la fe, ¿verdad? Hebreos 11.1. Vamos a Hebreos 11.1 todos juntos. Hebreos 11.1. Vamos a ver la fe. ¿Lo tenemos? Amén. La leemos, la palabra la leemos en el nombre del Padre. Hebreos 11.1. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Una vez más. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios, cuando tenemos fe, lo que estamos haciendo es prepararnos para recibir esa respuesta, esa bendición que Dios ha preparado delante de nuestro camino. Porque recordemos que cada paso que el Hijo de Dios da, el reino de Dios avanza, la oscuridad se desvanece. Entonces nosotros estamos caminando ¿para qué? Para encontrar esas respuestas, esas bendiciones que Dios ya preparó de antemano en nuestra vida. Mañana, antes que nosotros nos levantemos, ya Dios preparó una bendición para nuestra vida. Ya Dios preparó una bendición en la mañana
ya Dios preparó una bendición en la tarde, ya Dios preparó una bendición en la noche. Nosotros tenemos que prepararnos para que esa bendición la podamos ver con ojos espirituales. Amén. Eso es la fe. La fe es saber de que Dios me respalda, de que el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, ese Dios todopoderoso, mi Dios, nuestro Dios, está con nosotros aún hoy en día. Aún hoy en día es el Dios que está conmigo y que me acompaña donde yo voy, y que cuando yo oro en el nombre de Jesucristo, Dios empieza a obrar, y Dios, a través de mi fe, es el que empieza a obrar. Hace 2 años atrás, nosotros aquí en la iglesia nos reuníamos siempre todos los domingos, como hasta hoy. Llegó un muchacho de más o menos la edad de 20 años, era invierno, como estas fechas, casi por Navidad, y este muchacho, un remanente, creyente, su mamá participa en la iglesia en Perú. Este muchacho llegó con una enfermedad en su cuerpo físico. Tenía tuberculosis, y tenía agua en los pulmones. Entonces tenían que atenderlo en un hospital. Entonces nosotros, vino a la iglesia, pudimos conversar con él, y lo único que nosotros podíamos hacer por él era orar, quebrantar en el nombre de Jesucristo, y ver las respuestas que Dios había preparado para él. Un hospital, o de repente personas que lo podían ayudar a él para ir a un hospital y para que lo vea, porque desafortunadamente él había venido con una visa de turista, no tenía seguro médico, no tenía nada de esas cosas. Entonces orando en el nombre de Jesucristo, preguntándole a Dios con fe: Señor, ¿cuál es tu plan, Padre, para este joven? ¿Cuál es tu plan también para la iglesia? ¿Cuál es tu plan para nuestra vida de fe, para su vida de fe? Y él con mucha convicción oraba a Dios y decía: sí, Dios, ayúdame. Y oraba callado, en silencio. Y su mamá, una mujer creyente, lo llamaba por teléfono, también la señora orando a Dios. Yo estoy orando todos los días, nos decía, en el nombre de Jesucristo. Yo sé que Dios lo va a sanar, yo sé que Dios lo va a preparar a mi hijo, yo sé que Dios le quiere mostrar algo a mi hijo en esas circunstancias. La enfermedad que él tuvo es que él trabajaba en una fábrica de pantalones, y en invierno esos pantalones se lavan, y él trabajaba en el agua. Entonces le dio un resfriado muy fuerte, y en los análisis que le hicieron salió como principios de tuberculosis. Entonces nosotros nos preguntábamos cómo lo ayudamos, porque se necesita tener dinero para ayudar. ¿Cómo lo llevamos a un hospital? ¿A qué hospital lo llevamos? Y en ese momento, dentro del horario de Dios, se estaba levantando el centro social acá en la iglesia. Entonces el centro social estaba abriéndose recién camino, y necesitaba evidencias para que el centro social pueda ser soportado por la municipalidad y por el gobierno también. Y al mismo tiempo, dentro de ese horario de Dios, había un hospital que se estaba abriendo recién, dando a conocer, y que también necesitaba como testimonios de hombres y mujeres que habían sido ayudados por ellos para hacerse una plataforma y para darse a conocer a la sociedad coreana. Entonces, este muchacho, este remanente, llegó en ese horario perfecto de Dios para su vida. Dios sabía que él iba a pasar esa circunstancia, a verse esa enfermedad, y Dios le preparó una iglesia como la nuestra. Dios le dio el encuentro con copastores como nosotros, con hermanos como nosotros. Dios preparó el centro social, Dios preparó hasta el hospital, Dios preparó hasta los doctores para él. Entonces, cuando nosotros veíamos eso, al principio un poco humanamente decíamos: ¿cómo lo ayudamos? Pero entrábamos en oración. Y de pronto fuimos viendo de que su fe de él, y que la fe de su madre y de su familia, que oraba por él en el nombre de Jesucristo, comenzó Dios a abrir las puertas y a dar el encuentro de bendición con estos lugares que finalmente pudieron ayudarlo. Entonces, hasta lo pusieron a él tenía un cuarto para él solo. Estaba solo en un cuarto, él tenía su televisor con cable, estaba de maravilla, ¿no? Y nosotros lo íbamos a visitar, y orábamos con él y conversábamos con él. Pero entendimos en ese momento de que era ese plan, y ese hospital, el centro social, la iglesia, los copastores que nos encontramos y los hermanos que nos encontramos con él, nos dimos cuenta de que
Era el horario para él, esa bendición era para él, porque seguramente él realizó algo en su corazón, su fe realizó algo en su corazón, decir, Señor, ayúdame, Padre, no me abandones. Su madre igual y nosotros también, Señor, dándonos la evidencia de que tú eres un Dios vivo y de que el Cristo que nosotros predicamos es un Cristo de poder, es un Cristo que da vida, es un Cristo que sana y sobre todas las cosas es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces en ese momento él se pudo recuperar. Evidentemente tuvo que regresar a su país porque acá era muy costoso el tratamiento, pero la enfermedad se pudo neutralizar en él, ¿no? Y Dios pudo obrar a través de eso. El problema fue que después mi teléfono comenzó a reventar de llamadas, porque se enteraron por ahí de que la iglesia de Manuel podía ayudar a todos los que se enfermaban. Entonces, no fuimos nosotros los que ayudamos a este chico, a este remanente. No fui yo el que ayudó a este remanente, ni los copastores. Fue Dios que le preparó a él a las personas, que le preparó a él el centro social, que le preparó a él el hospital, que le preparó a él su pasaje para que vaya a Perú y que le preparó todo para que él esté hoy con su familia en Perú y se haya recuperado. Amén. Entonces, ese es el poder de la fe. Ese es el escudo que nosotros tenemos que tomar. Un escudo que nos ayuda a resistir para apagar esos dardos del maligno, que quiere dañarnos, que quiere poner incredulidad, que quiere quebrantar nuestra fe, que quiere desanimarnos, que quiere que perdamos el coraje. Pero cuando nos levantamos 1, 2, 3, 4, en oración constantemente, y tomamos este escudo de la fe para apagar esos dardos del maligno en el nombre de Jesucristo, entonces la obra de Dios se empieza a levantar por sí sola. Porque es por el Espíritu de Dios que nuestra vida empieza a avanzar en el Evangelio. Amén. Entonces, es ahí donde la fe no depende tanto de la persona que está a tu lado, sino tu fe. ¿Cuál es tu fe? ¿De qué tamaño es tu fe? Dice la Escritura que si nosotros tuviéramos la fe como un granito de mostaza, hasta las montañas se pueden mover, ¿no? Entonces, hoy tenemos que nosotros meditar en eso. Nuestra fe. ¿Dónde está mi fe? ¿En dónde está basada mi fe? Y mi fe tiene que tener un fundamento. Y ese fundamento es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos los problemas. Amén. ¿Y dónde yo trabajo mi fe? Mi fe yo la trabajo en mi lugar de estudios, en mi lugar de trabajo, en mi familia. Ahí tengo que trabajar mi fe, ahí tengo que trabajar la oración, ahí tengo que pararme como un soldado de Cristo con el escudo de la fe, con la armadura de Dios. Porque ya tenemos el cinturón de la verdad, tenemos la coraza de justicia, ya estamos avanzando, tenemos los pies, nos hemos calzado los pies con el Evangelio de la paz, y hoy Dios nos da una herramienta de defensa personal, pero una herramienta de defensa no para retroceder, sino para avanzar. Una herramienta con la cual el Hijo de Dios, que tiene la fe, puede apagar todos los dardos del maligno. Amén. No hay ninguno, dice todos, para apagar todos los dardos del maligno. ¿Y quién es ese maligno? En el versículo 11, Efesios 6, 11, ese maligno ¿quién es? ¿Quién nos acecha? El diablo, Satanás, aquel que provocó el problema de Génesis 3, el problema de separación, el problema de pecado, el problema de maldición, de desastre. Satanás, Génesis 6, aquel que entró y en el corazón de los hombres puso maldad, se corrompió el mundo. Génesis 11, el mundo quería alcanzar a Dios, quería ser como Dios. Esos problemas se ven hoy en día también. Hay mucha corrupción, hay gente que actúan como Dios o quieren ser como Dios. El movimiento de la nueva era, el movimiento de los masones, está entrando muy fuerte en la corriente del mundo. Hay un fluir espiritual en el mundo que está siendo conquistado por la fuerza de la idolatría, por la fuerza de los chamanes, por la fuerza de oscuridad, en otras palabras. Entonces es ahí donde los remanentes, en otras palabras nosotros, con nuestra fe en nuestro único Señor y Salvador, Jesús el Cristo, tenemos que pararnos firmes para apagar todos los dardos del maligno. Amén. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos viendo el fluir espiritual. ¿Cuál es el fluir espiritual de la región donde yo me encuentro? ¿Cuál es el fluir espiritual de mi familia? ¿De dónde he salido yo? ¿Dónde estoy parado hoy?
¿Cuál es el fluir espiritual de mi país? ¿Cuál es el fluir espiritual del mundo? Tengo que tener en cuenta eso, ver el mundo espiritual, ver el mundo espiritual. Al momento que nosotros vemos el mundo espiritual, ¿lo hacemos de qué manera? A través de los 3 hoy. La palabra de hoy, la palabra que me sujeto hoy, cada día, la oración de hoy. ¿Cuál es mi oración de hoy cada día? Y mi evangelismo de hoy. Mi evangelismo de hoy es el lugar donde yo voy, donde yo estudio, donde yo trabajo, donde yo me movilizo. Ahí hay personas preparadas, y si no las hay, en su horario Dios nos dará el encuentro con personas para que nosotros podamos escuchar, para que podamos predicar el evangelio, compartir el evangelio. El escudo de la fe no solamente es para ver el fluir espiritual, sino para tener la capacidad de poder cambiar ese fluir espiritual. Si mi fluir espiritual, cuando estaba separado de Dios, cuando no tenía a Jesucristo en mi corazón, mi fluir espiritual era de ¿qué? De maldición, era de desastre, era de problemas generacionales, un fluir espiritual de idolatría, un fluir espiritual de problemas mentales, un fluir espiritual de problemas físicos, un fluir espiritual de muerte y por estar separado de Dios, como dice la Escritura en Lucas 16, 19 al 31, al infierno. Pero cuando yo acepto a Jesucristo, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, cuando plantamos la bandera del Evangelio en un país, en una región, en un lugar donde estamos, ese fluir cambia, se deja de estar cautivo por Satanás, y el fluir espiritual cambia a ser un fluir espiritual de ser un hijo de Dios. Un fluir espiritual que se mueve dentro de la guía, la llenura, la obra del Espíritu Santo. Amén. Un fluir espiritual que entra dentro de ¿qué? Dentro de la oración. Dentro de la oración. ¿La oración para qué? Para comunicarnos con Dios. La oración para qué? Para batallar espiritualmente. La oración para qué? Para quebrantar la fuerza de la oscuridad. La oración para qué? Para que con el escudo de la fe podamos apagar todos los dardos del maligno. Amén. Entramos con poder y autoridad. Un fluir espiritual que tiene poder y autoridad. Jesús nos llamó en Marcos 3, del 13 al 15, ¿para qué? Y nos estableció, dice la palabra, nos estableció para darnos ¿qué? Para darnos poder y autoridad. O sea, Jesús mismo estableció a sus hijos para dar poder y autoridad. Un fluir espiritual donde lo más maravilloso es que los ángeles te protejan. Un fluir espiritual donde tienes un ejército de ángeles a tu disposición. A veces que uno está al borde de alguna preocupación, algún peligro, algo de muerte. Seguro muchos de nosotros hemos experimentado por 1 milímetro el ya no estar en este mundo. Pero de pronto en ese momento pasó algo. Algo pasó que aún estamos hoy vivos y contentos y felices escuchando la palabra de Dios. Amén. Son los ángeles que nos protegen. Un fluir espiritual como ciudadano del cielo. Como ciudadano del cielo. Tengo la vida eterna. Tengo la vida eterna después de la muerte. Mi cuerpo físico quedará, se volverá polvo, pero mi espíritu va a la vida eterna. Y el fluir espiritual que nosotros tenemos que entrar es el fluir espiritual de la evangelización en el nombre de Jesucristo. Poder compartir el mensaje de la salvación, hacer el movimiento de vida, hacer el movimiento de la palabra en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestro entorno. Esa es la razón por la cual nosotros nos estamos preparando espiritualmente, académicamente, a través de nuestras profesiones, a través de nuestros negocios, para que en un momento determinado nosotros podamos, a través de nuestra vida, porque es muy importante saber esto, que es nuestra vida la que está en juego en este mundo espiritual, que nosotros podamos pararnos firmes, porque el Evangelio y la armadura de Dios se nos da para pararnos firmes. Un soldado de Cristo que tiene la armadura no tiembla, porque si uno tiembla, ya Satanás nos sacó ventaja. Por eso dice, para estar firmes en Cristo Jesús, para estar firmes en el Evangelio, y para que cuando esos dardos que Satanás tira, esos dardos de alguna discusión pasada, esos dardos de alguna herida del pasado de nuestra familia, esos dardos de algo que pasó con un hermano, con un familiar, esos dardos que muchas veces hasta en la iglesia sucede, nosotros podamos sacar nuestro escudo. Pero ni siquiera para sostenerlo así, no, sino pa. ¿Han jugado ping-pong alguna vez? El tenis de mesa. A esa actitud espiritual deberíamos llegar nosotros en oración con nuestro escudo de la fe. Porque si tenemos fe en Cristo Jesús, entonces nosotros
Tenemos victoria, seguridad de victoria. Vamos a 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Tenemos victoria en Cristo Jesús. 1 Corintios 10:13. ¿Lo tenemos? Lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces tenemos seguridad de victoria. Ninguna circunstancia que llegue a nuestra vida, que nos dé tristeza, que nos baje, que nos ponga circunstancia adversa, nada de eso va a sobrepasarnos si nosotros nos paramos firmes y sabemos poner el escudo de la fe firmes para avanzar. Porque nosotros tenemos de nuestro lado 7 maravillosas bendiciones que Dios nos ha dado, que lo que Dios quiere que nosotros hagamos con esas bendiciones es poder sustentarlas, es poder experimentarlas. ¿Para qué? Para que el evento o la circunstancia adversa que yo pase en mi vida sea un testimonio. Sea un testimonio. Porque ya Dios lo estableció así en mi vida. Dios estableció ya un tiempo de vida en nosotros. Dios ya estableció un horario para cada uno de nosotros. Ya Dios sabe el otro año dónde estaremos, qué haremos. Ya Dios sabe qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Ayer en la noche, pensando, porque estamos orando, ya tengo el mensaje de año nuevo. El título es Después de un año de oración. Es el mensaje de año nuevo para este año. Después de un año de oración. Porque hemos podido ver que a través de la oración son que las obras de Dios se levantan por sí solas. Y es en la oración que nosotros entramos a una batalla espiritual, pero sobre todo no podemos entrar así por así, ¿no? Es como las fuerzas de operaciones especiales, cuando van a entrar a un asalto, ¿no? O a rescatar a alguien, hacen un estudio del lugar, de las puertas, hasta el más mínimo detalle, hasta cuántos segundos tiene que demorarse en abrir la puerta. O sea, hay un tiempo límite. Hay un tiempo límite para rescatar a una persona. Hay un tiempo límite. Si se pasa un minuto, entonces puede ocurrir una desgracia. Y nosotros en este tiempo estamos en un horario parecido. Dios está apurando. Dios quiere que los remanentes nos levantemos rápidamente con Cristo. Dios quiere que nosotros empecemos a enraizar más el Evangelio en nuestro corazón. Que de verdad Cristo sea nuestro Señor y Salvador. Que de verdad nuestra fe esté absolutamente esté solo puesto en Jesús en Cristo. Que nos podamos calzar el Evangelio de la paz. Que nos podamos ceñir el cinturón de la verdad y que podamos salir con la coraza de justicia de verdad a un campo de oro, a un campo de desastre, para restaurar algo que se pierde y se restaura, que se pierde y se restaura, que se pierde y se restaura, que se pierde y se restaura. Eso es el Evangelio. En la historia del mundo, el Evangelio se levanta el pueblo de Dios y luego se pierde. Y después se vuelve a levantar y después se pierde. Y la fuerza de la oscuridad se aprovecha de eso. Y nosotros estamos en una época, en una etapa, donde Dios nos ha llamado para restaurar el Evangelio de solo Jesucristo. Esa tiene que ser nuestra convicción. Y con ese escudo de la fe, nosotros salimos al campo y salimos a encontrar, que es lo más precioso, a encontrar lo que Dios ya estableció para mi vida. Ya Dios preparó dentro de nuestra profesión, preparó el lugar de nuestro trabajo. Ya dentro de la economía, si es que ahora falta un poquito porque somos estudiantes, pero ya Dios preparó esa economía para la evangelización en el campo donde nosotros tenemos que desarrollar. Ya Dios preparó nuestro humilde hogar, también ya Dios lo preparó. Ya Dios preparó el reencuentro con nuestras familias, también ya Dios lo preparó. El reencuentro con nuestros amigos, ya Dios lo preparó. El reencuentro con nuestros países, ya Dios lo preparó. Nuestro ticket de regreso a Corea, a Perú, a Venezuela, a Guatemala, a México, a Ecuador,
ya Dios lo preparó. Amén. Lo que nosotros tenemos que estar siempre firmes en la fe es que tenemos que salir. Nosotros tenemos que ir y salvar a nuestro país. Suena esto así medio profético, ¿no? Tenemos que ir y salvar a nuestro país, pero la profecía más grande que la Biblia y es la única profecía que nosotros debemos predicar, es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esa es la única profecía que la Biblia contiene. No hay más. Esa es la única profecía que los jóvenes, que los adultos deben soñar y deben proclamar. El Evangelio de solo Jesucristo, la solución a todos los problemas. Así que esta semana tenemos el cinturón de la verdad, tenemos también la coraza de justicia, nos hemos calzado ya los pies con el Evangelio de la paz, que es el evangelismo, y esta semana tomemos pues el escudo de la fe. El escudo de la fe. Recordemos que Dios va a obrar, depende de nuestra fe. Si nosotros creemos, Dios lo hace. Si nosotros creemos, Dios obra. Si nosotros creemos, Dios nos muestra. Hay una cosa que el pastor Julio nos ha compartido este tiempo que estamos acá, es que lo que se ha levantado en Perú es simplemente por una razón, porque dejó que su vida dependa de Dios. Amén. Y cuando la vida de un evangelista, de un hijo de Dios, depende de Dios, entonces, si es que es Dios quien lo empieza a hacer, no hay ningún ser humano que lo pueda parar. Amén. Así como Moisés se paró frente al Mar Rojo, y porque Dios lo abrió el Mar Rojo, nadie lo pudo cerrar hasta que el pueblo de Israel pasó. Hasta que Moisés gritó, ¡Señor!, y clavó la vara y se abrió el Mar Rojo. Entonces, cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida, no hay nadie que pueda parar eso. Cuando Dios empieza a trabajar en la iglesia donde se predica el Evangelio, no hay nadie que pueda parar eso. En el nombre de Jesucristo, que esta semana sea esa nuestra convicción. Dios está obrando en mi vida sin arrogancia, con humildad en nuestro corazón. Con la humildad en nuestro corazón. Señor, obre en mi vida porque yo quiero predicar, porque queremos proclamar que Jesús es el Cristo, porque queremos ver el fluir espiritual de este mundo, y porque el desafío de nuestra vida es poder cambiar en espíritu y a través del Evangelio el fluir espiritual de este siglo XXI y dejar una enorme plataforma para los remanentes que vienen atrás de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Padre, por este mensaje que hemos escuchado. Padre Dios, que podamos, Señor, todos los días de nuestra vida tomar el escudo de la fe, Padre, y que los ataques del maligno, Señor, se desvanezcan en el nombre de Jesucristo. Padre Dios, obra a través de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, y guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, Padre, te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.